Bien, en esta parte del programa creo que nos vamos con el análisis de lo que ha sido este encuentro en el día de hoy en Cartagena de Indias entre el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Jairo Libreros. Y Dani, yo creo que hemos perdido quizás el conteo exacto del sinnúmero de reuniones bilaterales, no solamente entre la administración del presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, con el presidente Chávez o con el presidente Álvaro Uribe Vélez, en donde los resultados no arrojan por lo menos la realidad de las reuniones, o por lo menos el discurso de las reuniones, y que muy seguramente no van a entregar los resultados que esperan sociedades civiles a ambos lados de la frontera, que padecen no solamente los problemas de la sequía, sino una violencia inusitada por cuenta del contrabando. Pero, Dani, hay un tema que me parece importante y está relacionado con la protección a los guayú. Hay que tener en cuenta que la población guayú, por lo menos la que está estacionada en el lado colombiano, se puede calcular en una cifra muy cercana a 150.000 indígenas. 150.000 indígenas que históricamente no tienen la protección clara, precisa, decidida por parte del gobierno nacional de Juan Manuel Santos, pero que históricamente en el lado venezolano sí cuentan con inmensas garantías, no solamente garantías relacionadas con la protección a sus derechos, sino con una asistencia especial. En Venezuela los guayú reciben comida, alimentación, educación, protección y una cantidad de actividades importantes que ha permitido que esta comunidad indígena se mantenga en el tiempo. Lo rescatable es que Maduro va a hacer muy seguramente pública lo que son las cifras y el trabajo que se hace con ellos. Lamentable para Colombia que no haya sido capaz de garantizar la supervivencia de esta comunidad. Sin Venezuela y Dania, los guayú muy seguramente no existirían. Venezuela también tiene una comunidad guayú importante y me imagino que eso pesa, digamos, a la hora de toda esta ayuda que ha ofrecido Nicolás Maduro al presidente Santos. Sin lugar a dudas, estamos hablando de aproximadamente una comunidad de 250.000 personas. Hay mayor número en Colombia por un motivo muy sencillo, Dania. Históricamente, los cementerios se encuentran en el territorio colombiano y del punto de vista de lo que son los usos y costumbres de esta comunidad indígena, donde se encuentran sus mayores cementerios, por lo menos los más antiguos, es donde se concentra el mayor número de diferentes familias o clanes que hacen parte de esta importante comunidad. Pero en Venezuela también. Venezuela aproximadamente hace 10 años tenía un número cercano a 50.000 guayú radicados históricamente en Venezuela, pero por cuenta del apoyo que creció mucho bajo la administración del presidente Hugo Chávez, un número muy importante de estos indígenas han abandonado sus territorios ancestrales para quedarse y radicarse en Venezuela. Creo que hace parte de una dinámica que en Colombia y en muchos lugares de América Latina se desconoce, o por falta de interés o porque no tiene relevancia política. Se hablaron o se habló de varias cosas según nos decían ambos presidentes en sus declaraciones. De los temas, quiero seleccionar algunos que me parece que tienen relevancia. Por ejemplo, se habló de un comando unificado para luchar contra el contrabando. Y este comando unificado, entiendo, tendría un coordinador que es el general Padrino, general venezolano. Y Dania, los comandantes y lo que se conoce en términos generales, el Comando Unificado Colombiano debe estar sufriendo con este pronunciamiento, no solamente de Juan Manuel Santos, sino en boca del presidente Nicolás Maduro. Hay que tener en cuenta que la Fuerza Armada Bolivariana no solamente ha sido permeada por la corrupción y el narcotráfico, sino particularmente por el brazo largo de la inteligencia cubana. Pensar que se va a establecer una unidad de mando que va a tener no solamente funciones o capacidad de ejercer actividades de comando y control es una locura, sino que muy seguramente va a traer problemas muy sensibles, porque al oficial venezolano que ponen como cabeza de este tipo de actividades se encuentra en la mira de diferentes organismos de inteligencia y de la justicia norteamericana por vínculos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Y si a esto tú le sumas una noticia que yo no sé cómo irán a manejar, por eso estoy seguro que no va a llegar a ningún lado, de parte del presidente Juan Manuel Santos, cuando anuncia que la unidad de inteligencia financiera, que en Colombia se conoce como la
la UIAF, quizás la unidad de inteligencia más prestigiosa que hay en América Latina, se va a encargar de adelantar gestiones para monitorear, identificar y hacer acciones para contrarrestar el lavado de dinero y acciones de extinción de dominio. Se va a llevar una gran sorpresa. Un número muy importante de oficiales superiores venezolanos están involucrados directamente con la protección del grupo terrorista de las FARC y con el manejo del dinero que ellos ganan gracias al secuestro, a la extorsión y al tráfico de drogas en Colombia, y que tiene vínculos y tentáculos muy cercanos con PDVSA. Y Dania, hasta aquí esto no resulta ser más que un parto de los montes, unos anuncios importantes que difícilmente se van a materializar. No creo, o pregunto, el Estado, digamos, mayor de la Fuerza Armada colombiana y el mismo gobierno del presidente Santos no está al tanto de las relaciones que pueden tener o han tenido algunos militares venezolanos con la FARC, de lo que se le ha facilitado o no en momentos determinados. Es una información que se ha manejado incontables veces. Y Dania, es muy acertado lo que tú dices. No solamente los servicios de inteligencia o las agencias militares de inteligencia que tienen trabajos relacionados con factores de riesgo que afectan la frontera entre Colombia y Venezuela, y en términos generales en América Latina, tienen conocimiento claro, preciso y cercano. También se sabe que inteligencia norteamericana, bien sea por cuenta de la Agencia de Defensa Nacional, por la CIA, por la Agencia de Seguridad Nacional, que se encarga de la intervención de comunicaciones a nivel internacional, han entregado información clara y precisa al gobierno de Juan Manuel Santos de cuáles son las prácticas, las misiones y los roles desviados que funcionarios de la Fuerza Armada Bolivariana han desplegado para consolidar el imperio ilegal de las FARC y enriquecerse, y de esta manera tener la oportunidad de seguir apoyando a Nicolás Maduro, un presidente muy débil y que tiene unas altas cotas de ilegitimidad que no le permiten manejar. Creo que esto va a ser muy difícil para las fuerzas militares colombianas, que de un día para otro tengan que tratar de tú a oficiales venezolanos que lamentablemente para la institucionalidad de Venezuela y para la tranquilidad de América Latina prefieren entregarse a los dineros del narcotráfico y del terrorismo propios de las FARC que garantizar la integridad de las instituciones y de la sociedad civil en Venezuela. La distancia en términos de talento humano, en términos de capacidades efectivas de control y de comando, y particularmente en temas de moral entre las fuerzas militares colombianas y lo que es esta versión ridícula y bastante afectada por cuenta de la inteligencia cubana de las fuerzas militares venezolanas, es cada día mucho más grande. Creo que esto puede producir todavía mayor desgaste, porque si hay alguien que se opone a las formas de conducción del proceso de paz, a la impunidad que se ve venir por parte de la negociación que en estos momentos se adelanta en Colombia, precisamente son las fuerzas militares. Y una pregunta más, Jairo. ¿Qué pasa con la denuncia o las denuncias que se han hecho en el plano internacional de la violación de derechos humanos en Venezuela? Organismos como Human Rights Watch, por ejemplo, ha hecho esta denuncia. Pregunto, ¿la importancia de las relaciones comerciales tapa, difumina en el horizonte este tipo de realidades que, por cierto, la oposición venezolana, María Corina Machado, por ejemplo, ha pedido reiteradamente al presidente Santos un pronunciamiento en relación a esto? Y Dani, sin lugar a dudas, pero no solamente el tema comercial, que es vital para garantizar los temas de el diario vivir en Venezuela, en los términos de interés que puede tener la Casa de Miraflores. Creo que el tema aquí central es que Juan Manuel Santos, con tal de mantener el apoyo del gobierno bolivariano y mantener a los cabecillas de las FARC tranquilos en este proceso de negociación en La Habana, está dispuesto no solamente a hacerse el de la vista gorda, sino a impedir cualquier tipo de investigación en organismos internacionales que busquen develar la realidad de la violación de los derechos humanos en Venezuela, el número gigantesco de personas detenidas. Estamos hablando en los pocos días de casi 170 personas detenidas en Venezuela, entre estudiantes y líderes jóvenes que buscan reivindicar los intereses de la democracia y la sociedad civil de Venezuela. Yo creo, Idania, que hasta que no llegue a un puerto fijo, productivo en el proceso de paz, Juan Manuel Santos no va a permitir que este tipo de investigaciones sancionen a los venezolanos.
Bien, Jairo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Nos quedaron temas en el tintero, como dicen, varias cosas que teníamos para la tarde de hoy, pero esta reunión pues finalizó justo cuando estábamos al aire, pero nos permitió analizarla en vivo, directo, en caliente, como se dice. En vivo y en directo y con la oportunidad de entender la dinámica de estos dos países. Y Dania, muchas gracias por la invitación.